Era el último año de instituto, y cada día, al volver a casa, la veía. Ahí estaba, al final del camino que se bifurcaba hacia mi casa, bajo la sombra de un viejo cerezo. Tenía el pelo largo y negro, y siempre miraba en mi dirección, como si me esperara. Pero en cuanto nuestros ojos se encontraban, ella se daba la vuelta y se iba por el otro sendero. Al principio, pensé que era una coincidencia. Quizás vivía por allí, o simplemente le gustaba ese árbol. Pero pasaron los días, las semanas y luego los meses, y la rutina nunca cambió. Ella siempre estaba allí, esperando, y siempre se iba en el instante en que la miraba. Empecé a sentir una curiosidad que me consumía. ¿Quién era ella? ¿Por qué esperaba allí todos los días? ¿Y por qué huía de mi mirada? En clase, buscaba su rostro entre la multitud, pero nunca la encontraba. Era como un fantasma que solo existía en ese pequeño tramo de mi camino a casa. Mis amigos se reían cuando les contaba. «Estás obsesionado, Kato», me decía Haru. «Seguro que solo es una chica tímida». Pero yo sentía que había algo más en la forma en que sus hombros se tensaban justo antes de darse la vuelta. La rapidez con la que desaparecía era más que timidez. Era como si temiera algo. Un día, decidí que no podía más. Tenía que hablar con ella. Tenía que saber por qué. Así que, en lugar de seguir mi camino habitual, aceleré el paso en cuanto doblé la esquina. Quería llegar antes de que tuviera la oportunidad de escapar. Pero ese día, ella no estaba. El espacio bajo el cerezo estaba vacío. Sentí una extraña punzada de decepción. Volví al día siguiente, y al otro, pero ella no apareció. El camino a casa se sentía extrañamente solitario, sin su presencia silenciosa. Me di cuenta de que, sin saberlo, su espera se había convertido en parte de mi rutina, en un pequeño misterio que iluminaba mis tardes. Pasó una semana entera. Me había rendido, pensando que nunca más la vería, pero entonces, un viernes por la tarde, mientras caminaba arrastrando los pies, la vi de nuevo. Estaba allí, bajo el cerezo, pero esta vez era diferente. No miraba en mi dirección, tenía la cabeza gacha y sus hombros se sacudían ligeramente. Me acerqué con cuidado, mi corazón latiendo con fuerza. A cada paso que daba, esperaba que levantara la vista y saliera corriendo, pero no lo hizo. Cuando estuve a solo unos metros, pude oírlo. Estaba llorando. En ese momento, toda mi curiosidad y mis preguntas desaparecieron. Solo sentí una abrumadora necesidad de consolarla. Me paré a su lado, en silencio, sin saber qué decir. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la cabeza. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los míos. Reconocí su rostro. Era Yuki Tanaka, una chica de mi clase. Siempre estaba en la parte de atrás, callada, casi invisible. Nunca había cruzado más de 2 palabras con ella. «¿Estás bien?», le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y se lo ofrecí. Lo tomó con manos temblorosas y se secó las lágrimas. «Gracias», susurró. Nos quedamos en silencio de nuevo, mientras el viento de la tarde agitaba las hojas del cerezo. Finalmente, reuní el valor para preguntarle: «Yuki, ¿por qué siempre esperas aquí?». Ella bajó la mirada de nuevo, jugando con el borde de su falda. Porque este es el camino que tomas para ir a casa», dijo en un hilo de voz. Mi corazón dio un vuelco. «¿Me esperabas? ¿A mí?». Ella asintió tímidamente. «Desde el año pasado, quería hablar contigo, pero nunca tuve el valor. Cada vez que me mirabas, entraba en pánico y me iba». Me contó que le gustaba desde que la ayudé a recoger sus libros cuando se le cayeron en el pasillo. Un pequeño gesto que yo casi había olvidado. Desde entonces, había intentado encontrar el momento perfecto para agradecérmelo, para decirme hola, pero su timidez siempre ganaba la batalla. Esperar al final del camino era lo más cerca que se atrevía a estar. «¿Y por qué llorabas hoy?», le pregunté con suavidad. Una nueva lágrima rodó por su mejilla. «Porque hoy decidí que si no me atrevía a hablarte, dejaría de venir. Era mi último intento, y pensé que ya te habías ido, que había perdido mi oportunidad para siempre». Una sonrisa se dibujó en mi rostro. La chica que siempre esperaba, la chica que huía de mi mirada, en realidad, solo quería decir
Hola. La chica que yo pensaba que era un misterio, era simplemente alguien que tenía miedo, igual que yo a veces. Bueno, dije, extendiendo mi mano hacia ella. Nunca es tarde. Soy Kaito, y me alegro mucho de que finalmente no hayas huido. Yuki me miró, y por primera vez vi una sonrisa genuina en su rostro. Una sonrisa tan brillante que eclipsaba el sol de la tarde. Tomó mi mano, y sus dedos encajaron perfectamente con los míos. Soy Yuki, respondió, y también me alegro. Ese día, no nos separamos en la bifurcación. Por primera vez, caminamos juntos por el mismo sendero. El camino a casa nunca se había sentido tan corto, ni tan lleno de promesas. A partir de ese día, mi rutina cambió. Ya no la buscaba al final del camino. Ahora caminábamos juntos todo el trayecto desde la escuela. Descubrí que Yuki no era para nada invisible. Era divertida, inteligente y tenía una risa que sonaba como campanitas de viento. Hablamos de todo, Ann, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de la música que nos gustaba. Cada tarde bajo el cerezo se convirtió en nuestro pequeño secreto, nuestro punto de partida. Mis amigos dejaron de bromear y empezaron a sonreír con complicidad cuando me veían irme con ella. Un día, mientras estábamos sentados bajo el árbol, como siempre, Yuki me preguntó, ¿alguna vez te molestó que estuviera aquí, esperando como una tonta? Me reían para nada. Eras mi misterio favorito. Cada día me preguntaba qué pasaría. Me dabas algo que esperar. Ella se sonrojó, esa adorable rojez que ya conocía tan bien. Pues para mí, dijo en voz baja, tú eras la razón por la que mi día valía la pena. Incluso si solo te veía un segundo. Me acerqué a ella, y esta vez, cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo pánico, no hubo huida, solo una conexión profunda y silenciosa. La graduación se acercaba, y con ella, la incertidumbre del futuro. Ambos íbamos a ir a universidades en ciudades diferentes. El miedo a la separación empezó a cernirse sobre nosotros. Una tarde, el ambiente bajo el cerezo era más melancólico que de costumbre. Kaito, empezó Yuki, tengo miedo. Sabía exactamente a qué se refería. Tomé su mano, y yo también. Pero, ¿sabes qué? Esperaste por mí durante casi un año, sin saber si algún día te hablaría. Creo que podemos esperar un poco más el uno por el otro. Sus ojos se iluminaron con esa mezcla de esperanza y determinación que tanto amaba. Lo haremos, dijo con firmeza. Y esta vez, no esperaremos en silencio. Hablaremos todos los días. Y nos veremos siempre que podamos. El día de la graduación llegó. Después de la ceremonia, fuimos directamente a nuestro árbol. Era nuestro lugar. No había lágrimas, solo sonrisas agridulces. Yuki, le dije, prométeme una cosa, no importa lo lejos que estemos, no dejes de esperarme. Ella sonrió. Solo si tú prometes que siempre vendrás a buscarme. Le di un suave beso en la frente. Es una promesa. Nos quedamos allí, cogidos de la mano, viendo cómo el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Igual que la primera vez que hablamos de verdad, el camino se bifurcaba frente a nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, íbamos a tomar senderos diferentes. Pero esta vez, no había tristeza en la despedida, porque sabíamos que no importaba cuán lejos nos llevaran nuestros caminos, eventualmente volverían a encontrarse. Porque algunas historias no terminan con una despedida, sino con la promesa de un reencuentro. Y la nuestra, la historia de la chica que esperaba al final del camino, apenas estaba comenzando. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos.